Hola, bienvenidos a otro vídeo de Explicando la Realidad. Y vamos a seguir hablando de Eurovisión. Y bueno, puede parecer un poco frívolo hablar de Eurovisión hoy en día, porque estamos en esta época tan convulsa, con la guerra de Irán, con el cierre del estrecho de Hormuz, con la posibilidad de un efecto dominó que desencadene una guerra planetaria. Y bueno, Eurovisión puede parecer algo un poco folclórico, algo que no tiene demasiada importancia o que no tiene conexión con los grandes temas geopolíticos. Y yo creo que no es así. Existe una clara dimensión geopolítica de Eurovisión bueno, no me refiero a la conexión de la que siempre se ha hablado, ¿no? Política de Eurovisión, porque los países europeos sabéis que tradicionalmente se votaban entre sí por afinidades geográficas, culturales, políticas, etcétera. No me refiero a ese chalaneo o ese cambalache de votos que siempre generaba tantos comentarios entre los comentaristas del concurso, del festival, sino pues a que el propio proyecto europeo pues tiene un origen después de la Segunda Guerra Mundial, en el que bueno hay un acuerdo, ¿no? entre bueno, los dirigentes de los principales países europeos de aquel momento, ¿no? Recordemos Adenauer, de Gasperi, Robert Schuman, en fin, todo este tema. Pero es que además, como ha explicado Lorenzo Ramírez en su último libro muy bien, el proyecto europeo digamos, también estuvo teledirigido desde el otro lado del Atlántico, porque las élites, digamos, anglosionistas, financieras internacionales, globalistas de la época, querían mantener pues bien atada a la naciente comunidad económica europea para que estuviera bajo el poder norteamericano, que ya lo estaba en el tema de la OTAN, pero también la Comunidad Económica Europea no debía convertirse en el núcleo de digamos, de una independencia real de Europa respecto a Estados Unidos. Pasa un poco como con la independencia de los países hispanoamericanos en el siglo XIX, que estuvo teledirigida por la mano negra de la masonería británica, ¿no? Evidentemente. Bueno, o sea, ahí hay unos componentes claramente masónicos, podríamos decir así. Pero es que siempre hubo también elementos que se salieron de ese guión. Pensamos que la Unión Europea pues tiene una bandera que, que es de clarísima inspiración cristiana, ¿no? Está basada en una imagen del Apocalipsis, hace referencia a la Virgen María como la mujer vestida del sol, ¿no? Del Apocalipsis. Y bueno, pues eso es un gol que se le emitió a la masonería en los símbolos de la Unión Europea. Pensamos también en el himno a la alegría de Beethoven. Pensemos también en que en los años 60 el general de Gaulle pues, quiso mantener la independencia de Francia y de Europa de alguna manera frente al poder estadounidense, ¿no? Y el general de Gaulle tenía una imagen caballeresca y, digamos, de un sentido medievalizante, medieval, del origen del sentido de la comunidad económica europea, que iba mucho más de un simple mercado común, como habían proyectado los globalistas norteamericanos, ¿no? Siempre al servicio del poder yanqui. En fin, siempre ha habido esos elementos que se salían del guión. Y la creación del Festival de Eurovisión, pues también respondía a esa intuición de que Europa o la Unión Europea que se iba a generar, ¿no? Que entonces era todavía el mercado común, la comunidad económica europea, pues iba más allá simplemente de una construcción digamos, de tipo económico, de una asociación económica, sino que tenía que haber una unión en torno a elementos de tipo espiritual y evidentemente la música es uno de esos componentes. Bueno, la historia de Eurovisión ha atravesado épocas muy distintas, pero es muy significativo, me parece, que en el siglo XXI, después de atravesar una crisis, ¿no? Donde, bueno, pues Eurovisión se convirtió a principios del siglo XXI en un festival un poco friki, ¿no? Con actuaciones pues que rayaban lo grotesco y que, bueno, tienen que ver, creo yo, bastante con la descomposición de la cultura europea en la posmodernidad, en la que, bueno, Europa ha alcanzado pues sus puntos más bajos, ¿no? De desarrollo cultural, o más bien de descomposición o de detritus cultural, podríamos decir así. Aunque ha habido eso en el Festival de Eurovisión, esa componente, pues yo creo bastante criticable,
pues en los últimos años el Festival de Eurovisión ha remontado muchísimo y ha dado lugar a canciones que yo creo que pues son simbólicas del lugar, o sea, de la dirección en la que deberíamos moverse tanto Europa en particular como el mundo en general. Estoy pensando en canciones como Euforia de Loreen, la canción sueca cantada por Loreen, esa cantante o sueca de origen argelino bereber. Y luego en 2015 gana el sueco también sueco Mans Zelmerlöw con Heroes, que es una canción que creo que en su letra, pues, de hecho incluso creo que lo voy a hacer en el canal, un análisis pues muy significativo, un análisis filosófico de lo que está pasando en nuestra época. O sea, esas canciones yo creo que representan lo mejor del Festival de Eurovisión, que en los últimos años se ha convertido en un evento planetario y que además está generando ya imitaciones, porque por ejemplo, ahora pues Rusia ha dejado de participar en Eurovisión precisamente porque critica lo que considera pues un dominio del lobby LGTB dentro del Festival de Eurovisión y como además existe esa escisión política tan brutal ahora mismo entre la Unión Europea y Rusia, pues Rusia y otros países han decidido crear el Festival de Intervisión, que se celebró por primera vez el año pasado en Rusia, y que si lo veis, pues replica totalmente la estética de un típico festival de Eurovisión, el ambiente, etcétera, aunque evidentemente pues la línea, digamos, hay ciertas líneas ideológicas que son muy distintas, ¿no? Por ejemplo, pues la censura, la exclusión de todo lo que pueda significar esta tendencia, ¿no? Este ramalazo, digamos, gay o LGTB que ha sido tan claro, ¿no? En el Festival de Eurovisión en muchos momentos de los últimos años. Bueno, pues yo creo que tanto la canción de Loreen como la de Max Zemmerlow, eh, bueno, y también algunas otras, pero bueno, destacaría especialmente estas dos, pues marcan un poco hacia dónde debe moverse o hacia dónde debería moverse Europa actualmente, porque el rumbo de Europa actual es bastante suicida. Pensemos que la Unión Europea, los países de la Unión Europea están embarcados en una guerra contra Rusia, de la que se habla menos en los últimos meses, pero que sigue estando ahí la tensión con Rusia en Ucrania y es algo de lo que solamente podemos esperar efectos negativos, ¿no? Y luego, en el tema de la guerra de Irán, pues ahí tenemos unos intereses que son los de Israel, el gran Israel. La ambición de Israel es ampliar su territorio, expandirlo y crear ese gran imperio en Oriente Medio. Y ese es un proyecto que también interesa a las élites globalistas que quieren dominar todo el centro de Eurasia, ¿no? Lo que Mackinder llamaba esa gran isla euroasiática, que es la clave geopolítica del mundo desde el siglo XIX y bueno, como ha explicado últimamente Alberto Iturralde, ¿no? Pues las élites globalistas, pues digamos que Estados Unidos no les sirve para dominar ese corazón geopolítico del mundo euroasiático, necesitan un imperio sobre el terreno y ese imperio va a ser el gran Israel. O sea, la Unión Europea tiene mucho que perder porque podría convertirse en el campo de batalla de la Tercera Guerra Mundial si las tensiones en Ucrania y las tensiones en Irán pues crean una especie de sinergia, ¿no? Una sinergia negativa y desencadenan un conflicto a gran escala, pues el campo de batalla podría ser perfectamente Europa, no se puede descartar. Bueno, pues esa deriva hacia ese territorio tan peligroso contrasta con pues el espíritu de un festival de Eurovisión que aunque tenga componentes criticables seguramente, pues también conserva pues esa idea positiva de unión en torno al valor espiritual de la música. Eh, como digo, la imitación que realiza actualmente Intervisión, cuya existencia pues tal vez no sé si conocíais o no, pues es muy significativa, ¿no? En fin, así que pues yo
abogaría por esa, por esa línea, ¿no? De unirnos en torno a valores de tipo espiritual. Pensamos, por ejemplo, en que en la antigua Grecia, pues las ciudades-estado pues, se fueron acercando las unas a las otras a través de la participación en los Juegos Olímpicos, que al fin y al cabo no es otro tipo de, de concurso deportivo, ¿no? O cultural, ¿no? De reunión en torno a una competición, eso fue creando lazos entre ellos, así como la participación en santuarios comunes, ¿no? En las llamadas anfictionías, ¿no? Es decir, el mundo de la Hélade, que estaba muy separado una polis con otra, pues fueron creando vínculos comunes a través de estas juegos, ¿no? Como hoy en día, pues la Unión Europea pues celebra cada año esa ceremonia de unión en torno al mundo de la música y ese ambiente tan, creo yo que tan maravilloso que se genera en las noches de Eurovisión. Y pues vamos a explorar esa línea porque es incluso el mundo entero el que se siente atraído por esa línea. Pensemos que países como Azerbaiyán eh, pues han participado en Eurovisión. Australia también ha participado en algunas ediciones. A principios del siglo XXI parecía que el proyecto europeo pues, era algo totalmente atractivo, ¿no? Jeremy Rifkin, este analista tan renombrado, lo envidiaba, digamos, desde Estados Unidos, ver ese proceso de integración europea. Turquía, como recordaréis, a principios del siglo XXI, pues se llevó el gran chasco de que su candidatura para entrar en la Unión Europea era rechazada. Realmente parecía un club muy atractivo porque era un refugio de prosperidad, parecía entonces un refugio de paz y de, y- y de unión en torno a valores compartidos, musicales, Eurovisión o deportivos. Pensemos en el tema de la Champions League, la Euroliga, son otros temas, pero están conectados. Bueno, pues vamos a explorar ese futuro cultural del mundo en torno a este tipo de uniones y a no pensar que, bueno, pues que lo que tenemos que aplicar es el famoso ordo ab caos masónico, ¿no? Pues nada, primero creamos un caos y ese caos genera orden. Orden, pero un orden autoritario, un orden dictatorial y además pagando el precio de un gran sufrimiento. En fin, creo que esa idea masónica, que es una idea entre comillas racional, ¿no? Para llevar a los seres humanos hacia la esclavitud y hacia la obediencia, pues, oye, tiene que haber una alternativa y vamos, ¿por qué no exploramos pues los juegos culturales, el mundo de la música, el mundo de la cultura, el mundo del deporte como generadores de unión y de concordia entre los pueblos? Bueno, pues esta es la idea que os quería dejar ahí. Espero que os haya interesado y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.